continuamos, avanzamos aquí en Noticias RCN y ahora estamos en la mesa ancha para analizar y debatir los temas del día. Señores, muy buenos días. Hoy reintegramos a Juana para todos los que estaban preguntando por ella. Mesa Juana, ancha completa. mesa ancha completa. Los extrañé, no crean. Entregamos el libro, ¿no? Habemos libro. Sí, ya Más les contaré. adelante, sí, más adelante ustedes van a poder leerlo también. Bueno, hoy vamos a arrancar hablando de el tema de las medidas del gobierno nacional para evitar un racionamiento y estas alertas que ha habido de parte de varias generadoras de energía. Medidas que muchos califican de tardías y tibias. Juana, arranca usted. Son unas medidas que yo diría son las normales, ¿no? Entonces, ahorro de agua, campañas internas, teletrabajo, aprovechar la luz natural, los bombillos, el uso de los bombillos de bajo consumo, desconectar electrodomésticos. Entonces son medidas que al fin y al cabo deberíamos tener todos, si que tenemos una conciencia de la necesidad de ahorro, no solamente en estos meses, sino en todo el año. Entonces la pregunta es, estas son medidas que deberíamos tener incluidas en nuestra vida diaria, digamos que en nuestras prácticas de todos los días, en nuestras casas y en el trabajo, pero ¿qué tanto estas medidas ayudan a una crisis, digamos, energética en la que no estamos, ¿no? El ministro lo aclaró muy bien, pero sí esperábamos, yo creo que medidas un poco más fuertes. Quienes más consumen energía, quienes más consumen agua, no somos los consumidores normales en las casas, ¿no? Sino las grandes empresas que consumen agua, las grandes empresas generadoras y que gastan energía. Entonces, ¿cómo se hace para incluir en las medidas a la industria sin afectar a la industria? Creo que ahí sí serían medidas mucho más importantes. Pero bueno, aquí la pregunta es, ¿no estamos frente a una crisis o todavía no hay racionamiento? Porque es que tenemos embalses, todos los embalses están por debajo del 30%, que esos son mínimos históricos que no se veían desde hace 20 años. Y hay embalses en donde estamos incluso por debajo del 5%. ¿No será que también un poco el gobierno nacional se la está jugando a que se acabe este fenómeno del Niño y que empiecen a subir los embalses? Pero si eso no le funciona, nos vamos a racionamientos. Creo, no Maritza, un apagón, quizá, no un apagón, que eso fue lo que descartó definitivamente el ministro, pero sí racionamientos. Yo creo, Maritza, lo primero que tenemos que hacer es valorar lo que tenemos en infraestructura eléctrica en Colombia. Ha sido, en términos históricos, una sequía complicada, que es una crisis la que ha afrontado el sector eléctrico por la caída en las lluvias, pero no hemos tenido racionamiento. Desde hace 30 años no tenemos. Si usted se va a todos los otros países de América Latina, han tenido varios numerosos racionamientos, ni hablar de Venezuela, Argentina, Brasil. Prácticamente todos los países de Latinoamérica han tenido apagones durante estas últimas décadas de manera recurrente. ¿Por qué no hemos tenido apagones? Y por qué yo creo que ahora no vamos a tener tampoco apagones a pesar de esta crisis, porque tenemos un sistema eléctrico que ha sabido canalizar la inversión hacia el sector, porque se participa de manera conjunta del Estado y los privados, garantizando la robustez del sistema. A ver, la pregunta acá yo creo la pregunta de fondo es, ¿vamos a resistir como yo creo que vamos a resistir esta crisis de lluvias? Pero es si el sistema va a resistir las malas ideas que tiene el gobierno sobre el futuro del sector eléctrico, ¿no? Con una reforma que viene en la misma línea de las demás, una reforma antiempresas, antimercado, o, lo que es muy grave, la negligencia en el tema de la CREC, que es el órgano rector del sistema eléctrico y que sigue sin comisionados de manera insólita a pesar de este problema. No hay cabezas en el sector eléctrico. Yo creo que esa es la pregunta y además las dificultades que tiene la inversión hoy en día para llegar al sector eléctrico, que es lo que a largo plazo garantiza que este sistema eléctrico, que ha funcionado muy bien, pues siga funcionando de la manera correcta. Jorge. Pues a ver, Marisa, todo indica que la parte más dura del fenómeno del Niño ya está terminando, está empezando el régimen de lluvias y creo que eso es unas buenas condiciones. Sin embargo, creo que quedan preguntas de fondo. No sé si sea suficiente un plan de ahorro voluntario, de racionamiento voluntario en el 2015 y en el 2016. Estuvimos en una situación similar y en ese momento el gobierno promovió que se llamaba algo así como racionalizar paga. Entonces, si uno ahorraba kilovatios de energía, le descontaban 450 pesos por cada kilovatio y si consumía más de lo establecido, le cobraban 450. Yo creo que el gobierno no puede descartar esta medida en los próximos 15 días a ver cómo mejora el régimen de lluvias. Segundo, queda una pregunta de fondo y es que más allá del fenómeno del Niño y fenómenos climáticos, hay una crisis entre la oferta y la demanda, ¿sí? Y una crisis también de tarifas de energía, especialmente, por ejemplo, en la costa Caribe. Entonces yo creo que es un buen momento para que se siente el gobierno, la Comisión de Regulación, todos los actores del sistema a pensar
a largo plazo, porque es que resulta que Pero las es que no hay decisiones... comisión de regulación. Claro, las decisiones de energía, en materia de energía, ayer le escuchaba al ministro Tomás González, no son de corto plazo, son de 20 años, 30 años, porque las inversiones, por ejemplo, en nuevas termoeléctricas, en habilitar nuevas hidroeléctricas, son muy complejas, de tal suerte que ahí quedan unas preguntas. Es posible que esta crisis la superemos, pero van a quedar unas crisis allí fíjese algo muy... brecha entre oferta y demanda, tarifas, sostenibilidad, Julio, transición para cerrar energética. este tema que tenemos que Fíjese pasar algo al muy tema de las importante que dijo el licencias. ministro, los combustibles fósiles, el gas sigue siendo muy importante para garantizar la confiabilidad del sector eléctrico y que no tengamos apagones. Eso es una pregunta importante sobre el futuro, porque el gobierno le está dando la espalda de tajo a los combustibles fósiles y durante muchos años van a seguir siendo claves para evitar que tengamos apagones y racionamientos en Colombia. Y también hemos tenido noticias en los últimos días de todas estas empresas que están detrás de la construcción de parques eólicos que se están yendo del país porque no encuentran seguridad jurídica acá. Pero pasemos a nuestro siguiente tema, que es el de las disidencias de las FARC, porque ayer veíamos un video de uno de los comandantes diciendo que se creaba un nuevo bloque, un bloque que llega, dicen, según este video, a reforzar todas las operaciones en Valle del Cauca y en el Pacífico, que es donde se levantó el cese bilateral del fuego con las disidencias de las FARC por parte del gobierno nacional. Seguido a esto, la respuesta del comisionado de Paz, Oti Patiño, que es una respuesta que ha generado mucha discusión, es que esta es una reorganización que debe entenderse y es una reorganización interna que no debería afectar en nada. ¿Quién quiere comenzar en este tema? Pues a mí me cuesta entender las declaraciones del comisionado de paz, las leí, y prácticamente es como si se alegrara de que abriera un nuevo frente de la CMC, cuando él sigue siendo representante del gobierno. Un gobierno debe lamentar que la presencia de grupos armados ilegales se extienda, por ejemplo, a un departamento como el Quindío, mi departamento, sí, donde generalmente no ha habido presencia de actores armados ilegales. Entonces a mí realmente me cuesta entender la casi felicidad del comisionado de paz de la presencia del EMC, que hay que decirlo, este gobierno a las disidencias de la FARC le ha dado una legitimidad política que no corresponde, que no se merece desde el punto de vista de una negociación, y yo creo que esto pues es una consecuencia de ello. Juana. Por un lado, esto se puede leer como el intento de aglomeración de las tropas, ¿no? De decir, vamos a juntarnos, vamos a poder tener más control sobre las tropas que están más dispersas, pero a la vez no se puede negar que el reclutamiento forzado ha crecido, que es decir, que hay más gente en las filas a causa de este grave fenómeno, que el grupo quiere crecer y lo que está haciendo es manifestar su voluntad de crecimiento, que viene desde el 2017 y no ha parado, ¿no? Seguimos en el 2022, en diciembre del 2022 fue el pico más alto y ahora se estabilizó y quiere seguir creciendo. Ahora la pregunta es, ¿cuenta o no con la capacidad de hacerlo? Eso lo veremos, pero claramente Oti Patiño ahí sí que descache más grande. Sí. Unas declaraciones francamente absurdas, muy desafortunadas las del comisionado de paz. Por un lado dice que esto es una buena noticia para la paz cuando los propios criminales que hacen parte de esta organización dicen que es producto del fortalecimiento militar y que lo hacen para fortalecerse militarmente. Que lo dicen ellos mismos, no nos los estamos inventando este asunto, pero me parece que lo más grave de la declaración de Patiño ni siquiera fue eso, es que dijo que estaban en su derecho de crear ese brazo nuevo criminal. Aquí me corregirá Jorge, yo creo que esto es un delito, es concierto para delinquir lo que está haciendo los sujetos de las disidencias de las FARC, o sea que un alto funcionario del gobierno de Petro está diciendo que están en su derecho de cometer un delito, pues esto no tiene ninguna justificación, tiene que salir inmediatamente a corregir. Un funcionario de Estado siempre tiene que condenar por el supuesto, incremento de la violencia. Esto es un crimen y lo está celebrando un funcionario del gobierno de Petro, increíble. La creación de un nuevo bloque, de un grupo al margen de la ley, es algo que tiene que preocupar, incluso en época de confrontación, pues mucho más cuando estamos hablando de un diálogo y de una negociación de paz, porque ¿cuál es la voluntad? Gracias por seguir conectados con nosotros a primera hora aquí en Noticias RCN. Seguimos con la mesa ancha y ahora vamos a hablar de esas declaraciones de ayer del presidente Gustavo Petro, refiriéndose por primera vez a lo que está ocurriendo en materia electoral y democrática en Venezuela. Dice que esa inhabilidad de María Corina Machado es un golpe antidemocrático. Sin embargo, Julio César. La declaración que estaba esperando Julio Iglesias, Julio César hace 6 meses. Pero es que Julio Iglesias, sí, muy 6 lejos. meses. Contrario a lo que ustedes, no sé si van a celebrar, pero presiento que sí, pues yo no veo ningún avance en esto. O sea, el presidente lo que hace es una declaración absolutamente escandalosa otra vez. Ya había dicho que el sistema electoral de Venezuela es superior al colombiano, imagínense el disparate que sostiene el presidente. Acá no condena la dictadura, no llama dictadura a lo que está pasando en Venezuela,
no ha corregido la política de colaboración con la dictadura, que obviamente es la política exterior que tenemos en este momento. Y además, lo que es más grave de todo, es que equipara otra vez a la democracia colombiana con la dictadura de Venezuela. Dice que acá pasa lo mismo, según Petro. O sea, según Petro, en Colombia no tenemos derechos políticos y las autoridades básicamente inhabilitan a cualquier candidato que no le guste al régimen, ¿no? Esa es la versión Pues, de a Petro. ver, Gravísimo, frente a eso- porque entonces lo que nos está diciendo Petro o es que en Colombia también tenemos una dictadura, o lo que claramente está diciendo también es que en Venezuela no hay una dictadura. Entonces, aquí yo no veo nada que celebrar. Aquí no vamos a entrar Motivos en... para escandalizarse todos. Julio, aquí no vamos a entrar en lo que llaman Petrosplaining, ¿no? A tratar de explicar lo que... No, pero yo creo, o sea, no olvide que Gustavo Petro, el Procurador General de la Nación, lo inhabilitó para participar en política. ¿Quién lo habilitó? La Corte Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente el Consejo de Estado, que declaró nulidad. O sea, que sí hay antecedentes de que autoridades administrativas inhabiliten a candidatos, que es lo que pasa en Venezuela. Yo celebro que haya rechazado la inhabilitación de María Corina, que aquí lo hemos dicho, no tiene ninguna justificación. Y mire que se ha pronunciado también Mujica, Lula, ahora Petro, Boric. O sea, yo creo que a Venezuela se le están dando las condiciones para que sus elecciones no sean reconocidas como legítimas en el continente, con sus ya era propios hora. aliados. Pero pues bueno, ya era hora, se demoró bastante el presidente, pero ya era hora y María Corina Machado lo recibió de muy buena manera, ¿no? Creo que en este momento cualquier apoyo y el apoyo además de los países vecinos es necesario e importantísimo. Ahora lo que se va a poner bueno es la respuesta de Maduro. Yo la verdad estoy esperando es qué va a responder y cómo va a responder, porque de todas formas Maduro está viendo que el respaldo de una parte de la izquierda latinoamericana se le está corriendo. La que llama la izquierda cobarde, ¿no? Exacto, la izquierda cobarde se le está Bueno, corriendo o sea cuando que- el cobarde O sea que la es más declaración él. del presidente Petro le gustó más a María Corina que a Julio. Sí, y creo que le gustó más a María Corina que a Maduro. Ya. Creo que ese va a ser el Interesante. punto de discusión interesante estos días. Esperar la respuesta de Y- el dictador Maduro frente a Claro. su gran Y no, aliado María o que él cree No que solo es eso, aliado. Juana, con un proceso que está, digamos, abiertamente cuestionado incluso por esos gobiernos que uno entendería son en algo afines ideológicamente al régimen de Nicolás Maduro, que es lo que usted decía, Jorge Iván. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar con los resultados? Claro. Porque es que Sí, claramente el claro. que va a ganar es Maduro, Claro que porque es María- que María Corina es quiere- un régimen democrático y electoral además cooptado por la María dictadura. Corina Lo quiere hemos ver un dicho. respaldo, Juana, perdón, del principal aliado de Maduro en la región, que es Gustavo Petro. Aquí hay algo Pero que- hay un apoyo que no existe. Aquí hay algo que hemos dicho constantemente y es que estas elecciones son un simulacro de elecciones. Entonces, el resultado de esas elecciones, pues es un resultado, va a ser completamente ilegítimo en este caso, ¿no? Y ahí es cuando la presión latinoamericana, y yo creo que la presión de Estados Unidos tendría que ser mucho más severa ¿Volver en al este cerco momento. diplomático? El cerco diplomático no funcionó. Que esa es la realidad. Entonces, ahora ¿Y qué tipo de toca presión hacer entonces? Pues a ver, yo creo que podría pensar en considerar un instrumento que existe en el sistema interamericano, que es la Carta Democrática Interamericana, que para habilitarse necesita el apoyo de varios países. Y si ahora ya hay cierto consenso en la región, Pero, se podría usar qué- y eso tendría una serie de ¿De qué sanciones. presión estamos hablando? Si el habilitantes. presidente de Colombia cree que el sistema electoral venezolano es mejor que el de Colombia. O sea, ninguna presión. Lo que hay es elogios a la democracia venezolana. Ninguna presión. Pero acaba de rechazar la inhabilitación de María Corina. ¿Qué medidas se podría tomar bajo este tema de la Carta Interamericana? Podría haber más sanciones económicas, digamos ya no solo unilateralmente de los Estados Unidos, sino de, ¿Y eso de no varios es un cerco países. diplomático? ¿No es igual al cerco diplomático? Claro, pero sería en el contexto de la Carta Interamericana, que tendría más legitimidad desde el punto de vista, digamos, de la diplomacia interamericana. Y no serían 3 o 4 países. Bueno. Empecemos contra por eso. Señores, abandonar la ¿se nos idea de acabó el comprarles tiempo? gas.